Desperté en el hospital con el olor a desinfectante y el pitido suave de los monitores en algún lugar del pasillo. Mis costillas gritaban con cada respiración superficial, un agudo recordatorio de los puños de Ricardo impactando contra mi torso 5 horas antes. La discusión había sido por nada, por todo. El patrón de siempre, pollo quemado. Un mensaje de texto de un compañero de trabajo que él decidió era sospechoso. Su voz subiendo, la mía encogiéndose. Andrea llorando desde su habitación al final del pasillo. Luego sus manos. Intenté sentarme y casi me desmayo por el dolor que irradiaba en mi pecho. La enfermera había dicho 3 costillas, quizás 4, muy magulladas, si no fracturadas. Reposo, hielo, medicación para el dolor que no podía permitirme. Me di de alta en contra del consejo médico porque la cuenta ya superaba los 300 pesos, y cada minuto en esa cama añadía más ceros que no tenía. Mi teléfono estaba en la pequeña mesa rodante junto a mí. La pantalla oscura. Lo tomé con dedos temblorosos y presioné el botón de encendido. 2:47 AM. Mi turno en la mansión Velasco comenzaba a las 6 y tenía que estar allí. 5 años llevaba trabajando para Emiliano Velasco. 5 años de cheques de pago constantes que nos mantenían a Andrea y a mí en nuestro pequeño departamento. Mantenían la comida en la mesa. Nos mantenían sobreviviendo. Faltar un solo día sin avisar sería motivo de despido. Conocía las reglas. Llamé a casa. El teléfono sonó 6 veces antes de ir al buzón de voz. El pánico me arañó la garganta, más agudo que el dolor en mis costillas. Lo intenté de nuevo. Nada. ¿Dónde estaba Andrea? ¿Y la señora Torres? Una enfermera diferente apareció en la puerta, con un portapapeles en la mano, sus ojos cansados escudriñando mi historial. Realmente no debería intentar irse todavía. El doctor quiere observarla al menos unas horas más. Necesito ir a casa. Mi voz salió áspera, dañada. Mi hija está sola. Su hija se fue hace unas 2 horas. Dijo que iba a buscar unas cosas de casa y regresaría. El hielo inundó mis venas. Se fue. Tiene 12 años. ¿Dejó que una niña de 12 años saliera sola del hospital a medianoche? La expresión de la enfermera se tensó defensivamente. Dijo que regresaría a su departamento y que su vecina la encontraría afuera para traerle ropa. Estaba tranquila, orientada y muy insistente. ¿Se suponía que debía retener físicamente a una menor? Yo ya me estaba quitando la intravenosa del brazo, ignorando las protestas de la enfermera, ignorando cómo la habitación se inclinaba peligrosamente cuando me puse de pie. Andrea no tenía una tía. Andrea había mentido para salir del hospital, lo que significaba que tenía un plan, lo que significaba que algo había salido terriblemente mal. La enfermera me bloqueó el paso. Señora Morales, no está en condiciones de moverse. No reconocí mi propia voz. Necesito encontrar a mi hija. Ella se hizo a un lado, todavía protestando, pero yo ya tropezaba hacia el elevador. Una mano presionada contra mis costillas, la otra aferrando mi teléfono como si de repente pudiera darme respuestas. Intenté llamar a Andrea de nuevo mientras el elevador descendía. Buzón de voz. Llamé a nuestro departamento. Nada. Entonces mi cerebro alcanzó a mi pánico y me di cuenta con horrible claridad a dónde había ido Andrea. Había ido a trabajar por mí. La mansión de Emiliano Velasco se encontraba en un fraccionamiento exclusivo donde nunca podría permitirme vivir. Todos céspedes cuidados, portones de seguridad y dinero que susurraba en lugar de gritar. Había tomado 3 autobuses para llegar allí en las primeras horas. Cada sacudida enviaba una agonía fresca a mis costillas dañadas. Para cuando llegué a la entrada de servicio en la parte trasera de la propiedad, lloraba de dolor y miedo en igual medida. Pero era demasiado tarde. Las luces de la cocina brillaban a través de las ventanas y podía ver movimiento adentro. Múltiples figuras. Mi mano tembló mientras alcanzaba la manija de la puerta, aterrada de lo que encontraría al abrirla desde adentro. Antonio, el chofer del señor Velasco, estaba allí con su habitual traje oscuro, con una expresión cuidadosamente neutral. Me había llevado a casa después de turnos nocturnos más veces de las que podía contar. Siempre educado, siempre profesional,
siempre ligeramente intimidante. Señora Morales, no pareció sorprendido de verme. El señor Velasco estaba a punto de enviarme a buscarla. Andrea, ¿está... ¿están a salvo? Adentro, con el señor Velasco. Abrió la puerta más, haciéndome un gesto para que entrara. Por favor. Tropecé, pasando junto a él hacia la cocina que había limpiado 1000 veces, y me detuve en seco. Andrea estaba sentada en la pequeña mesa de desayuno en la esquina, envuelta en lo que parecía una de las mantas de lujo de la sala. Una taza de algo humeante en sus manos. Sus mangas estaban enrolladas, revelando los hematomas morados y amarillos que rodeaban sus delgadas muñecas. Heridas defensivas por intentar evitar que Ricardo me golpeara. Y de pie junto a ella, una mano apoyada ligeramente en el respaldo de su silla, en un gesto que era a la vez protector y posesivo, estaba el propio Emiliano Velasco. Había trabajado para él durante 5 años y podía contar con los dedos de una mano las veces que habíamos hablado más allá de las cortesías básicas. Era un fantasma en su propia casa, apareciendo y desapareciendo a horas extrañas, siempre rodeado de hombres de traje que observaban todo con ojos fríos y calculadores. Rápidamente había aprendido a no hacer preguntas, a no demorarme, a no existir más allá de la limpieza, la cocina y la discreción absoluta que mi empleo requería. Ahora me miraba directamente, con ojos tan oscuros que eran casi negros, y me sentía atrapada por esa mirada como un insecto bajo cristal. Señora Morales. Su voz era tranquila, controlada, pero había algo debajo que me erizó la piel con inquietud. Por favor, siéntese antes de que se caiga. Quise discutir, tomar a Andrea y correr, disculparme por cualquier problema que hubiera causado, pero mis piernas temblaban demasiado para mantenerme erguida. Me desplomé en la silla frente a mi hija y solo los rápidos reflejos de Antonio evitaron que me deslizara directamente al suelo. Andrea. Extendí la mano por encima de la mesa para tomar la suya. Hija, ¿en qué estabas pensando? No podías ir a trabajar. Su voz era pequeña pero firme. Esos ojos verdes tan parecidos a los míos me miraron sin pestañear. No podías faltar a tu turno o te despedirían. Así que vine yo. Tienes 12 años. Sé cómo limpiar la cocina. Conozco la rutina. Te he ayudado millones de veces los fines de semana. Su barbilla se levantó ligeramente, desafiante. Pensé que si lo hacía esta noche, tú podrías volver mañana cuando te sintieras mejor y todo estaría bien. Nada de esto está bien, pero incluso mientras lo decía sabía que ella había estado tratando de salvarnos de la única manera que conocía, intentando proteger la frágil estabilidad que era todo lo que teníamos. Señora Morales, la voz de Emiliano Velasco cortó mi creciente pánico como un cuchillo. Su hija me contó lo que pasó con Ricardo Fuentes, sobre el patrón de abuso que ha estado ocurriendo durante 8 meses, sobre por qué estaba usted en el hospital esta noche. La vergüenza me quemó, caliente y ácida. Bajé la mirada a la mesa, incapaz de enfrentar esos ojos oscuros y penetrantes. Siento que la haya molestado con nuestros problemas. No volverá a pasar, me aseguraré. Mírame. No fue una petición. Forcé mi cabeza hacia arriba, me obligué a encontrar su mirada, y vi algo allí que me contuvo el aliento. Rabia. Fría, controlada, absolutamente letal rabia. Voy a hacerle una pregunta, dijo, cada palabra medida con precisión. Y necesito que responda honestamente. ¿Cuánto tiempo más habrías continuado permitiendo que te hiciera daño antes de que te matara? ¿Antes de que matara a Andrea? Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido, porque no tenía una respuesta, porque me había estado haciendo la misma pregunta durante meses y no había encontrado el coraje para enfrentar la verdad. Mamá intentó irse 2 veces. La voz de Andrea era demasiado adulta, demasiado sabedora para una niña de 12 años. Él la encontró ambas veces. Dijo que se aseguraría de que nunca más trabajara, que le diría a todo el mundo que estaba loca, que nadie le creería. Andrea, empecé, pero Emiliano levantó una mano, silenciándome. ¿Te puso las manos encima? Le preguntó a mi hija directamente, su mirada cayendo sobre los moretones en sus muñecas. Te hizo daño. La mandíbula de Andrea se tensó.
Solo cuando me puse en medio, cuando intenté evitar que le hiciera daño a mamá, vi la expresión de Emiliano Velasco quedarse completamente en blanco. Vi sus manos apretarse en puños a los lados. Lo vi tomar una respiración larga y lenta antes de hablar de nuevo. Antonio, trae el coche. Llevaremos a la señora Morales de vuelta al hospital para asegurarnos de que ha sido tratada adecuadamente. Luego, ella y Andrea se quedarán aquí, en el ala de invitados, hasta que esta situación se resuelva. Señor Velasco, no puedo. Imposible. Lo harás. Finalmente me miró de nuevo, y lo que vi en su rostro me hizo dejar de hablar a mitad de la frase. Tú y tu hija están ahora bajo mi protección. Ricardo Fuentes no las tocará nunca más a ninguna de las dos. ¿Está claro? No entiendo. Mi voz apenas superó un susurro. ¿Por qué nos ayudaría? Por un largo momento no respondió. Solo me estudió con esos ojos oscuros e indescifrables. Luego se agachó junto a la silla de Andrea, poniéndose a su altura. ¿Desde hace cuánto vienes aquí con tu madre?, le preguntó suavemente. Desde los 5 años. Andrea no apartó la mirada de él. Mamá necesitaba ayuda los fines de semana a veces, así que venía y la ayudaba a limpiar. Usted nunca estaba esos días. Lo sé, viajo a menudo por negocios, hizo una pausa. ¿Te gusta aquí? Ella asintió lentamente. Es tranquilo, seguro. Mamá tiene menos miedo cuando estamos aquí. Extendió la mano con cuidado, telegrafiando sus movimientos, y bajó la manga de Andrea para cubrir los moretones en su muñeca. Ya no tendrás que tener miedo. Ni aquí, ni en ningún lado. ¿Me crees? Quise protestar, decir que no podía hacer promesas así. Proteger a mi hija de la decepción cuando este hombre poderoso inevitablemente perdiera interés en nuestros problemas. Pero Andrea estaba asintiendo, las lágrimas finalmente cayéndole por las mejillas. Sí, susurró. Le creo. Emiliano se puso de pie, su expresión volviendo a esa neutralidad controlada que había visto tantas veces a lo largo de los años. Antonio, el coche ahora, y llama al doctor Morales. Dile que lo necesito en la casa dentro de 1 hora. Enseguida, señor. Antonio desapareció por la puerta de la cocina. Intenté una vez más. Señor Velasco, esto es demasiado. No puedo aceptar. No estás aceptando caridad. Su tono no dejó lugar a discusión. Estás aceptando la realidad. La realidad es que tú y Andrea se quedan aquí hasta que yo, personalmente, me asegure de que Ricardo Fuentes ya no es una amenaza. La realidad es que no trabajarás mientras te recuperas de tus heridas. La realidad es que yo cuido a la gente de mi casa. Y tú has sido parte de esta casa durante 5 años, lo supieras o no. Solo soy la empleada de limpieza. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Dejaste de ser solo la empleada de limpieza en el momento en que tu hija entró en mi cocina a las 2 de la madrugada con moretones en los brazos, intentando salvar tu trabajo. Ahora ambas están bajo mi protección y no tomo esa responsabilidad a la ligera. ¿Estamos claras, señora Morales? Asentí, demasiado abrumada para discutir más. Sí, estamos claras. Bien, se giró hacia la puerta, luego hizo una pausa. Y señora Morales, mi nombre es Emiliano. Si vamos a compartir casa temporalmente, bien podríamos prescindir de la excesiva formalidad. Luego se fue, dejándome sola con Andrea en la cocina donde había pasado 5 años haciéndome invisible, tratando de sobrevivir, tratando de proteger a mi hija de las consecuencias de mis terribles elecciones. Andrea extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Todo va a estar bien ahora, mamá. Lo sé. Quise creerle. Quise creer que un hombre poderoso al que apenas conocía realmente nos ayudaría, realmente nos mantendría a salvo. Pero ya había creído en la seguridad antes, con Ricardo. Y mira a dónde nos había llevado eso. Aún así, mientras estaba sentada en la cocina de Emiliano Velasco, con la pequeña mano de mi hija en la mía, sentí el primer y frágil despertar de algo que no había sentido en 8 largos meses. Esperanza. Antonio nos llevó de vuelta al hospital en silencio. Las calles de la Ciudad de México, antes del amanecer,
vacías y resbaladizas por la condensación. Yo me senté en el asiento trasero con Andrea acurrucada a mi lado, su cabeza en mi hombro, finalmente dormida después del caos de las últimas horas. Mi mano descansaba protectoramente sobre su cabello, sintiendo cada subida y bajada de su respiración. A través de la ventana tintada, observé la ciudad pasar, familiar y extraña al mismo tiempo. ¿Cuántas veces había recorrido estas calles en la camioneta de Ricardo, buscando excusas para los moretones, practicando sonrisas que convencerían a los vecinos de que todo estaba bien? ¿Cuántas veces me había dicho a mí misma que mejoraría, que solo necesitaba esforzarme más, ser más silenciosa, cometer menos errores? La sala de emergencias del hospital estaba más tranquila ahora. Lo peor de la fiebre nocturna había pasado. Un médico que no reconocí me examinó más a fondo esta vez. Ordenó radiografías, confirmó lo que el primer médico había sospechado. 3 costillas muy magulladas, una posiblemente fracturada, un mínimo de 2 semanas de reposo y manejo del dolor. Absolutamente ninguna actividad extenuante. Los hematomas en su abdomen sugieren un trauma repetido durante un periodo prolongado, dijo la doctora, su tono cuidadosamente neutral, pero sus ojos comprensivos. Señora Morales, estoy obligada a reportar sospechas de violencia doméstica. ¿Le gustaría hablar con una trabajadora social? Mi instinto inmediato fue negarme, proteger el poco control que aún tenía sobre mi situación. Pero luego pensé en los ojos oscuros de Emiliano Velasco, la rabia fría en su voz cuando preguntó cuánto tiempo permitiría que Ricardo nos hiciera daño. Pensé en Andrea intentando salvar mi trabajo limpiando su cocina a las 2 de la madrugada, sus delgados brazos cubiertos de moretones de huellas dactilares. Sí, me escuché decir, lo haría. La trabajadora social era una mujer de unos 40 años llamada Patricia Sánchez, con ojos cansados y un comportamiento serio que de alguna manera me hizo sentir más segura en lugar de juzgada. Escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo. 8 meses de violencia creciente, 2 intentos fallidos de irme. Las amenazas de Ricardo de asegurarse de que nunca más trabajara, de decirles a todos que estaba inestable, de quitarme a Andrea. ¿Tiene un lugar seguro a dónde ir?, preguntó Patricia cuando terminé. ¿Familia? ¿Amigos? Mi empleador se ha ofrecido a dejarnos quedarnos en su casa temporalmente hasta que la situación se resuelva. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Su empleador? ¿Y confía en esta persona? Pensé en eso por un largo momento. ¿Confiaba en Emiliano Velasco? Apenas lo conocía, pero recordaba la forma en que se había agachado junto a la silla de Andrea, la dulzura en su voz cuando le había hablado, la convicción absoluta cuando le prometió que ya no tendría que tener miedo. Sí, dije finalmente. Creo que sí. Patricia tomó notas en su tableta. Voy a presentar este informe y conectarla con recursos. Una orden de restricción sería aconsejable, aunque tengo que serle honesta. No siempre son efectivas. Si Ricardo la viola, puede ser arrestado, pero eso no evita la violación inicial. Entiendo. También hay refugios, grupos de apoyo, servicios de asistencia legal. Le daré un paquete de información antes de que se vaya. Me miró. Señora Morales hizo lo correcto al decírselo a alguien. Pase lo que pase después, recuerde eso. Nada de esto es su culpa. Asentí sin confiar en mí misma para hablar más allá del nudo en mi garganta. Para cuando regresamos a la mansión de Emiliano, el sol había comenzado a salir, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Antonio entró por la entrada circular en la parte delantera de la casa, en lugar de la entrada de servicio que siempre usaba. Un cambio sutil, un mensaje silencioso de que mi papel allí había cambiado. Emiliano nos recibió en la puerta, todavía vestido con la misma camisa y pantalones oscuros de horas antes. Me miró con esos ojos penetrantes, evaluando mi condición. El doctor confirmó las costillas. Preguntó. 3 muy magulladas, posiblemente una fracturada. 2 semanas de reposo. Bien, el doctor Morales estará aquí en breve para examinarlas a ambas de nuevo y establecer un plan de tratamiento. Se hizo a un lado para dejarnos entrar. Andrea,
Hay una habitación preparada para ti arriba. Tercer piso, segunda puerta a la izquierda. Sofía, la tuya está al otro lado del pasillo. Sofía, no, señora Morales. La informalidad se sentía extraña, íntima de una manera que me incomodaba. Señor Velasco, Emiliano. Su tono no dejó lugar a discusión. Ya lo hablamos. Emiliano, me corregí, el nombre extranjero en mi lengua. No puedo agradecerle lo suficiente por lo que está haciendo, pero necesito entender por qué. No nos debe nada. Estuvo en silencio por un momento, estudiándome con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. Finalmente, habló. Hace 5 años, empezó a trabajar para mí. Era eficiente, discreta e invisible. Exactamente lo que necesitaba en mi casa. Hizo una pausa. Pero noté cosas. La forma en que organizaba la cocina para una máxima eficiencia. El hecho de que siempre traía libros consigo y leía durante sus descansos. La forma cuidadosa en que manejaba las antigüedades de mi madre. Como si entendiera su valor más allá del precio. Lo miré fijamente, atónita. Había pensado que era invisible aquí. Solo otra empleada en una casa dirigida por hombres peligrosos que realizaban negocios peligrosos. Noté cuando empezó a traer a Andrea los fines de semana, continuó, cómo la ayudaba en silencio, sin tocar nada que no debiera, siempre educada con el personal. Noté cuando dejó de sonreír, cuando empezó a usar mangas más largas, incluso en verano, cuando se sobresaltaba si alguien se acercaba demasiado rápido. La vergüenza me inundó de nuevo, caliente y ácida. ¿Sabía todo este tiempo? Sabía y no. Lo sospeché. No lo sabía. Hay una diferencia. Su mandíbula se tensó. Respeté su privacidad. Quizás demasiado. Pero en el momento en que Andrea entró en mi cocina, con esos moretones en los brazos, todo cambió. Es una niña. Una niña que intentó proteger a su madre trabajando en medio de la noche. Ese tipo de coraje merece protección. Ambas merecen protección. Andrea se había puesto a mi lado escuchando cada palabra. Deslizó su mano en la mía y apretó. Gracias, susurré sin saber qué más decir. Emiliano asintió una vez. Luego su atención se dirigió a Andrea. ¿Tienes hambre? Pepe, mi chef, está preparando el desayuno. Quedó muy impresionado con lo bien que limpiaste su cocina antes. Los ojos de Andrea se abrieron. No arruiné nada, ¿verdad? Al contrario, dijo. La dejaste impecable. Mejor que algunos del personal nocturno. Una pizca de sonrisa tocó la boca de Emiliano, transformando sus facciones severas en algo casi cálido. Está haciendo pan francés. Creo que es uno de tus favoritos. ¿Cómo lo supiste? Presto atención, señaló hacia el pasillo. Adelante, Pepe te espera en la cocina. Dile que te dije que te diera fresas extra. Andrea dudó, mirándome para pedir permiso. Asentí y ella desapareció por el pasillo, sus pasos ligeros y rápidos, dejándome sola con Emiliano Velasco en el vestíbulo de mármol de su mansión. Deberías descansar, dijo, su voz más suave ahora. El doctor Morales estará aquí dentro de 1 hora. Las examinará a ambas, recetará la medicación adecuada y establecerá un programa de seguimiento. No puedo pagar. No estás pagando. Levantó una mano para anticipar mi protesta. Considérenlo parte de los beneficios de su empleo. Cobertura médica retroactiva por servicios relacionados con la seguridad en el lugar de trabajo. Esto no estaba relacionado con el trabajo. No pudiste venir a trabajar debido a las lesiones sufridas en una situación de violencia doméstica. Eso afecta las operaciones de mi casa. Por lo tanto, es mi preocupación. La lógica era débil, pero su tono dejó claro que no estaba abierto a debate. Sofía, sé que aceptar ayuda es difícil, pero ahora mismo necesitas concentrarte en sanar, física y emocionalmente. Déjame encargarme de la logística. ¿Y Ricardo? La pregunta salió pequeña, asustada. Nos buscará. Siempre lo hace. La expresión de Emiliano volvió a enfriarse. Esa rabia controlada que había visto antes regresó a sus ojos. Que lo intente. Esta propiedad tiene sistemas de seguridad que harían envidiar a una bóveda de banco.
Nadie entra en estos terrenos sin mi conocimiento. Y si Ricardo Fuentes es lo suficientemente estúpido como para intentarlo, se encontrará con gente mucho menos paciente que yo. Un escalofrío me recorrió la espalda porque le creí. Fuera lo que fuese Emiliano Velasco, fuera cual fuera el negocio peligroso que realizaba en las sombras de su costosa vida, decía cada palabra en serio. Ricardo no nos alcanzaría aquí. Ahora, dijo Emiliano, su voz volviendo a esa neutralidad cuidadosa. Sube, dúchate, ponte algo cómodo. Hay ropa en tu habitación seleccionada por mi ama de llaves según las tallas de tu expediente de personal. Si algo no te queda bien, hácelo saber y lo corregirá. Me compró ropa. Hice que te consiguieran ropa. Hay una diferencia. Se dirigió a su oficina. Hablaremos de arreglos a largo plazo más tarde, después de que hayas descansado y el doctor Morales te haya examinado. Por ahora, solo concéntrate en estar aquí, estar a salvo. Quise discutir más, afirmar algo de control sobre mis circunstancias que cambiaban rápidamente, pero el agotamiento me arrastraba. La adrenalina que me había mantenido en pie durante las últimas 6 horas finalmente se agotaba. Mis costillas me dolían con cada respiración y mi cabeza se sentía llena de algodón. Está bien, acepté. Gracias, Emiliano. Se detuvo en la puerta de su oficina, mirándome por encima del hombro. De nada, Sofía. La habitación que me había dado era hermosa. No ostentosa, pero claramente cara. Una cama con dosel y sábanas suaves color crema. Un asiento junto a la ventana con vistas a los jardines. Un baño en suite con una bañera con patas y ducha separada. Y en el armario, exactamente como había dicho, una variedad de ropa de mi talla, prendas sencillas en colores neutros, cómodas y bien hechas. Me quité la bata de hospital que llevaba debajo de la chaqueta y entré en la ducha, dejando que el agua caliente cayera sobre mi cuerpo dolorido. Los moretones en mi torso eran espectaculares, morados, negros y amarillos. Un mapa de los puños de Ricardo. Los toqué suavemente, catalogando cada lesión, cada momento de violencia que había soportado. No más, me prometí. No más permitir que me haga daño. No más poner excusas. No más tener miedo. Cuando salí del baño con un pijama de algodón suave, descubrí que el doctor Morales había llegado. Tenía unos 60 años, cabello plateado y ojos amables, y me examinó con eficiencia profesional. El hospital hizo un buen trabajo, dijo, tomando notas en su tableta. Las radiografías no muestran fractura, solo hematomas graves. Le receto analgésicos, antiinflamatorios y un relajante muscular para ayudarle a dormir. Necesitará reposo absoluto durante al menos una semana, luego un regreso gradual a la actividad normal. Nada de levantar peso, agacharse o movimientos extenuantes. ¿Y Andrea? Pregunté. ¿Debería examinarla también? Ya la vi. Físicamente, está bien. Los moretones son superficiales y sanan bien, pero le recomiendo que vea a un terapeuta especializado en trauma infantil. Emiliano ya ha arreglado que alguien venga aquí 2 veces por semana, en momentos que no interfieran con la escuela. Claro que lo había hecho. Emiliano parecía haber pensado en todo mientras yo todavía intentaba ponerme al día con la realidad. El doctor Morales me entregó una bolsa de medicamentos con instrucciones detalladas. Descanse, Sofía, su cuerpo lo necesita para sanar, y si experimenta algún empeoramiento de los síntomas, dolores agudos, dificultad para respirar, cualquier cosa preocupante, llámeme de inmediato. Emiliano tiene mi número privado. Después de que se fue, me metí en la cama increíblemente cómoda. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de alivio. A través de la puerta podía escuchar la voz de Andrea, brillante y animada, hablando con alguien. Pepe, probablemente. O quizás Emiliano. Sonaba feliz. Realmente feliz. No la felicidad cuidadosa y controlada que había aprendido a fingir cerca de Ricardo. Cerré los ojos, con la intención de descansar solo unos minutos antes de ir a verla. No desperté hasta que el sol se ponía fuera de mi ventana. 12 horas perdidas en un sueño agotado. Y cuando finalmente salí, aturdida y desorientada,
Encontré a Andrea acurrucada en el asiento de la ventana de mi habitación, leyendo un libro que debió haber traído de abajo. Mamá levantó la vista con una sonrisa. «Estás despierta. Emiliano dijo que te dejara dormir todo lo que necesitaras. ¿Tienes hambre?» Pepe hizo sopa. Dice que es buena para la curación. La abracé con cuidado, consciente de mis costillas magulladas. «Te quiero mucho, hija. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé». Me devolvió el abrazo con fuerza y apretón. «Yo también te quiero. Y mamá, creo que vamos a estar bien ahora. De verdad». Mirando alrededor de la hermosa habitación, escuchando la seguridad y la certeza en la voz de mi hija, me permití creerle. La primera mañana en la casa de Emiliano se sintió surrealista en su quietud. Desperté en la habitación de invitados con la luz del sol filtrándose a través de cortinas que probablemente costaban más de lo que solía ser mi alquiler mensual. Mi cuerpo dolía en lugares que me había acostumbrado a ignorar. El silencio fue lo que más me llamó la atención. Sin gritos, sin esperar el sonido de los pasos de Ricardo, sin calcular qué versión de él enfrentaría hoy. Solo pájaros fuera de la ventana y el sonido distante de alguien moviéndose en la cocina de abajo. Andrea ya estaba despierta cuando la encontré sentada en la enorme isla de la cocina, con un plato de fruta fresca y pasteles que parecían sacados de una revista. Sonrió cuando me vio. Una sonrisa real, no las cuidadosas que había aprendido a usar con Ricardo. «Pepe hizo esto», dijo, levantando un croissant. «Me está enseñando a hacerlos más tarde. ¿Sabías que tienes que doblar la masa 27 veces?» El hombre en cuestión apareció de la despensa, mayor, con canas en el cabello oscuro, un delantal espolvoreado con harina. «Señora Sofía», me saludó con una calidez que parecía genuina. «El señor Velasco dijo que puede comer lo que quiera. Su hija tiene buenas manos para hornear». Talento natural. Vi el rostro de Andrea iluminarse con el cumplido. Algo se apretó en mi pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había elogiado por algo? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió lo suficientemente segura como para ser simplemente una niña? Los días desarrollaron su propio ritmo. Extraño, pero de alguna manera reconfortante. Estaba bajo estrictas órdenes de Emiliano de no trabajar. Una instrucción que se sentía a la vez extraña y extrañamente liberadora. Durante 8 meses había vivido en constante movimiento, trabajando, apaciguando a Ricardo, protegiendo a Andrea, sin permitirme simplemente existir. Ahora no tenía más remedio que sanar. Emiliano mismo era una presencia que no podía definir del todo. Salía temprano la mayoría de las mañanas. Regresaba a horas impredecibles, siempre con esos trajes impecables que gritaban peligro controlado. Pero cuando estaba en casa, especialmente cuando Andrea estaba cerca, algo en él cambiaba. Los bordes duros se suavizaban lo suficiente como para dejar pasar la calidez. La tercera tarde, los encontré juntos en la cocina. Andrea estaba con las manos metidas en la masa, la harina cubriendo sus brazos hasta los codos, y de alguna manera también en las mejillas. Pepe explicaba algo en italiano rápido, gesticulando con las manos mientras Emiliano estaba en un lado, observando con una expresión que nunca le había visto antes. Casi estaba sonriendo. La comisura de su boca se elevó en algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. «Tienes que sentirla», decía Pepe, tomando las manos de Andrea y guiándolas a través de la masa. «No pienses, siente. La masa te dice cuándo está lista». «Así». Andrea presionó sus palmas en la mezcla. Concentración feroz en su joven rostro. «Perfecto». Pepe radiaba. «Señor Velasco, ¿ve? Panadera natural». Los ojos de Emiliano se encontraron con los míos al otro lado de la cocina. Algo pasó entre nosotros que me contuvo el aliento. Él vio lo que yo veía. Mi hija volviendo a la vida en un espacio que debería aterrorizarnos, pero que de alguna manera se sentía más seguro que cualquier otro lugar en el que hubiéramos estado. «Tu madre está mirando», dijo Emiliano a Andrea, su voz con esa cualidad grave que siempre me hacía hiperconsciente de él. «Muéstrale lo que te enseñó Pepe». Andrea se lanzó a una explicación entusiasta del pan focaccia, sus manos moviéndose mientras hablaba, tan animada y viva que las lágrimas me picaron en los ojos.
Esta era la niña que había estado tratando de proteger, la que había desaparecido bajo la sombra de Ricardo. Todavía estaba allí, solo esperando espacio para respirar. Emiliano notó mis lágrimas. Sabía que lo hizo, pero no dijo nada. Solo me miró con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Esa noche, después de que Andrea se durmió, encontré a Emiliano en su estudio. Papeles esparcidos sobre un escritorio enorme. Un vaso de líquido ámbar junto a su mano. Levantó la vista cuando entré, algo de cautela en su expresión. Gracias, dije simplemente. Por Pepe, por dejarla volver a ser una niña. Por todo. No tienes que agradecerme por la humanidad básica, Sofía. La forma en que dijo mi nombre como si lo saboreara hizo que algo se agitara en mi estómago que no debería sentir. La mayoría de la gente no habría hecho lo que hiciste, lo que le estás haciendo. La mayoría de la gente no soy yo, no arrogante, solo un hecho. Se recostó en su silla, estudiándome. ¿Cómo están tus costillas? Mejor. Todavía me duelen, pero mejor. El doctor vendrá de nuevo mañana. Se asegurará de que estás sanando correctamente. Debería haberme ido entonces, vuelto a mi habitación, mantenido la cuidadosa distancia entre empleador y empleada que esta situación exigía. Pero algo me mantuvo arraigada allí, observando a este hombre peligroso que había mostrado a mi hija más amabilidad en 3 días que el propio novio de su madre en 8 meses. Ella es feliz aquí, dije finalmente. Nunca la había visto tan relajada. Los niños necesitan estabilidad, seguridad. Su mandíbula se tensó. Necesitan saber que los adultos que los rodean no les harán daño. La implicación flotaba pesada entre nosotros, todo lo que sabía sobre Ricardo, sobre lo que habíamos soportado. Esperé un juicio que nunca llegó. El 5.º día nuestra frágil paz se hizo añicos con toda la violencia del regreso de Ricardo. Estaba arriba ayudando a Andrea con su tarea cuando escuché los gritos. Mi cuerpo se quedó frío. Esa familiar respuesta de congelación se activó antes de que mi cerebro pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo. La voz de Ricardo se extendió por la casa, arrastrada por el alcohol y la furia, exigiendo ver a sus niñas. El rostro de Andrea se puso blanco. «Mamá, quédate aquí», ordené. Pero ella ya estaba temblando, ese temblor terrible que también conocía comenzando en sus manos. Bajé las escaleras para encontrar a Ricardo siendo inmovilizado por 2 de los hombres de seguridad de Emiliano. No bruscamente, pero con firmeza, impidiéndole entrar más. Se veía peor de lo que recordaba, sin afeitar, con ojos salvajes, apestando a tequila incluso a distancia. «¡Sofía!», gritó cuando me vio. «Dile a estos matones que me suelten. Vienes a casa, las 2. Te perdono por huir, ¿de acuerdo? Te perdono». La presunción, la posesividad en su tono hizo que la rabia floreciera en mi pecho, pero años de instinto de supervivencia mantuvieron mi voz nivelada. «No volveremos, Ricardo. Vete». «¡Claro que no!». Su voz se elevó, agresiva y amenazante, exactamente de la manera que solía hacerme suplicarle. «Eres mía, Sofía. No puedes simplemente irte. Ella no es una propiedad». La voz de Emiliano cortó el caos como una cuchilla. No lo había oído acercarse, pero de repente estaba allí, posicionado entre Ricardo y yo. La autoridad irradiaba de cada línea de su cuerpo. «Necesitas irte ahora». Los ojos de Ricardo se fijaron en Emiliano por primera vez. Algún instinto animal finalmente reconociendo el peligro real. Pero el alcohol lo volvió estúpido. «¿Quién diablos eres tú? ¿Su nuevo novio? Te la regalo. Pero la niña viene conmigo. Esa es mi...». La mano del guardia de seguridad se apretó en el brazo de Ricardo. Una clara advertencia. Emiliano no se había movido, pero algo en el aire había cambiado, volviéndose depredador y frío. «Tienes 3 segundos para abandonar mi propiedad», dijo Emiliano, con voz mortalmente tranquila. «O haré que te saquen de una manera que no disfrutarás». Ricardo abrió la boca para discutir, pero una sola mirada al rostro de Emiliano pareció penetrar incluso su bravuconería borracha. Los hombres de seguridad lo escoltaron afuera, sus protestas desvaneciéndose a medida que llegaban a la puerta principal.
Me quedé inmóvil en el pasillo, temblando con una reacción que no podía nombrar del todo. No miedo exactamente, pero algo cercano. Alivio, rabia, el peso abrumador de meses de terror finalmente colapsando. Sofía, la voz de Emiliano más suave ahora. Y Andrea, el nombre se me escapó en un jadeo. Corrí hacia las escaleras, subiéndolas de dos en dos a pesar de que mis costillas gritaban en protesta. La encontré en el armario de su habitación, su pequeño cuerpo acurrucado en la esquina, las manos sobre los oídos, los ojos apretados, hiperventilando, perdida en un pánico que me era demasiado familiar. Hija, estoy aquí. Me arrastré junto a ella, ignorando el dolor en mi pecho, envolviendo mis brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. Se fue, Andrea. Se fue y estás a salvo. Lo oí, sollozó contra mi hombro. Lo oí gritando y pensé, lo sé, cariño, lo sé. Pero ella no podía dejar de temblar. No podía recuperar el aliento correctamente. Y algo dentro de mí que se había estado resquebrajando durante meses, finalmente se rompió por completo. Esta era mi hija, mi niña, que nunca debería haber tenido que aprender a qué sabía el miedo, que debería haber pasado su infancia preocupándose por las tareas escolares y las amistades, no calculando qué habitaciones de la casa tenían los mejores escondites. La abracé hasta que el pánico disminuyó a un temblor agotado, hasta que su respiración se regularizó lo suficiente como para poder echarme hacia atrás y mirarla a la cara bañada en lágrimas. Andrea, escúchame. Esto se acaba ahora, ¿entiendes? De una forma u otra, Ricardo nunca más te asustará. Algo debió de notarse en mi voz porque sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. La dejé con la promesa de volver pronto y fui a buscar a Emiliano. Lo encontré en su estudio, de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, la tensión evidente en cada línea de su cuerpo. Emiliano. Se giró, y entonces lo vi. El control cuidadoso apenas conteniendo algo violento debajo. ¿Está bien? No. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Tuvo un ataque de pánico. Tiene 12 años y estaba escondida en un armario porque oyó al hombre que nos ha estado aterrorizando durante meses. No está bien y no lo estará mientras Ricardo Fuentes exista en nuestra órbita. La mandíbula de Emiliano se tensó. Sofía, haz lo que tengas que hacer. Lo interrumpí, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. No me importa lo que cueste, qué métodos uses, qué consecuencias se deriven de ello. Aléjalo de nosotras permanentemente. El silencio se extendió entre nosotros, pesado de implicaciones. Emiliano cruzó la habitación lentamente, deteniéndose justo delante de mí. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo? Entiendo exactamente lo que estoy pidiendo. Le estoy pidiendo al hombre más peligroso que conozco que use ese peligro para proteger a mi hija, para hacer que Ricardo desaparezca de nuestras vidas de la manera que garantice que nunca regrese. Hay vías legales que toman tiempo que no tenemos, que requieren abogados y tribunales y órdenes de restricción que hombres como Ricardo ignoran. Lo miré directamente a los ojos. Una vez me dijiste que mientras estuviéramos bajo tu techo, estaríamos a salvo. Haz que eso sea cierto. Hazlo permanente. Emiliano me estudió por un largo momento, algo cambiando en su expresión. Si hago esto, no habrá vuelta atrás. Tendrás que vivir con el conocimiento de lo que he hecho, de quién soy, de lo que soy capaz. Ya sé quién eres. Lo he sabido desde la primera noche. ¿Crees que no entiendo lo que significa que 2 llamadas tuyas hicieran desaparecer mis facturas del hospital? ¿Que los guardias de seguridad aparecen y desaparecen como sombras? ¿Que la gente en tu mundo te respeta con el tipo de respeto que nace del miedo? Me acerqué. Sé exactamente quién eres, Emiliano Velasco, y ahora mismo eso es exactamente lo que necesito. Sus ojos buscaron los míos, buscando una vacilación que no encontraría. No lo mataré, a menos que me obligue a hacerlo, pero me aseguraré de que nunca se acerque a ti ni a Andrea de nuevo. Se irá de esta ciudad, de este estado, y no volverá. ¿De verdad quieres esos detalles? Lo pensé, sobre las líneas morales que nunca había imaginado cruzar.
sobre la mujer que solía ser, que creía en los sistemas de justicia y los canales adecuados. Luego pensé en Andrea temblando en ese armario. No, solo quiero resultados. Emiliano asintió lentamente. Tomará unos días recopilar todo lo que necesito. Evidencia, influencia, puntos de presión. Primero usaré los canales legales. Dejaré claro que la prisión le espera si no coopera. Solo si se niega, otros métodos serán necesarios. Lo que sea. Sofía. Su mano se levantó, flotando cerca de mi rostro, pero sin tocarme del todo. ¿Puedo? ¿Puedo abrazarte? La pregunta me tomó por sorpresa. La cuidadosa solicitud de permiso de un hombre que podía tomar lo que quisiera. El contraste entre su poder y su moderación me hizo algo. Hizo que mis ojos ardieran con lágrimas que había estado conteniendo. Sí, sus brazos me rodearon con cuidado, consciente de mis heridas, y me dejé caer contra su pecho. Por primera vez en años, posiblemente desde que David murió, me sentí verdaderamente protegida. No porque fuera débil o necesitara ser salvada, sino porque alguien con el poder de actuar había elegido usarlo para mí. Te tengo, murmuró Emiliano contra mi cabello. A ambas, lo prometo. Le creí. Dios me ayude. Le creí por completo. Nos quedamos así varios minutos, mi rostro apretado contra su pecho, su corazón latiendo constantemente bajo mi oído. Cuando finalmente me aparté, sus manos se demoraron en mis brazos, cálidas y sólidas. Debería ir a ver a Andrea, dije, sin estar del todo lista para romper el momento, pero necesitándolo. Claro, haré que Pepe le prepare su pasta favorita para la cena. A veces la comida reconfortante ayuda después de un trauma. La comprensión casual, el cambio inmediato a cuidar las necesidades de mi hija me hizo doler el pecho. Eres muy bueno en esto, cuidando a las personas, solo a la gente que me importa. Su pulgar rozó mi brazo, apenas, pero lo sentí en todas partes. Descansa, Sofía. Mañana empezaré a hacer la vida de Ricardo Fuentes muy difícil. Asentí y me giré para irme, pero su voz me detuvo en la puerta. Sofía, hiciste bien en preguntarme. Nadie amenaza lo que es mío. La posesividad en sus palabras debería haberme asustado. En cambio, me hicieron sentir más segura de lo que había estado en años. Esa noche, después de que Andrea finalmente se durmió aferrada a mi mano, no pude conciliar el sueño. Mi mente no dejaba de reproducir el rostro de Ricardo, su voz, la forma en que Andrea se había visto tan pequeña en ese armario. Alrededor de medianoche, renuncié a dormir y vagué escaleras abajo, encontrando a Emiliano exactamente donde esperaba, en su estudio con papeles esparcidos sobre su escritorio y un vaso de whisky. Levantó la vista cuando entré, sin sorpresa. No puedo dormir, demasiado en mi cabeza. Siéntate, sirvió un segundo vaso, deslizándolo por el escritorio hacia mí. Bebe. Ayuda. Tomé la silla frente a él, aceptando el whisky. Me quemó al tragar, pero la calidez que siguió fue bienvenida. Háblame de él, dijo Emiliano después de un momento. Tu esposo. La petición me sorprendió. David, mencionaste que murió hace 8 años, que has estado sola desde entonces, excepto por el error de Ricardo. Miré mi vaso, observando el líquido ámbar atrapar la luz. David era policía, buen hombre, dedicado, creía en proteger a la gente. Murió en un tiroteo durante una parada de tráfico rutinaria. Andrea tenía 4 años. La antigua pena estaba allí, pero más apagada ahora, suavizada por el tiempo. Me bloqueé después, me concentré por completo en sobrevivir, en criar a Andrea, en simplemente superar cada día. No salí con nadie, no dejé que nadie se acercara. Durante 7 años solo fuimos nosotras, hasta Ricardo, hasta que me sentí tan desesperadamente sola que confundí la atención con el afecto. Al principio parecía normal, estable, seguro. Para cuando me di cuenta de lo que realmente era, ya estaba atrapada. Emiliano se recostó en su silla, estudiándome. Ya no estás atrapada. No, gracias a ti. ¿Por qué viniste a mí esta noche, Sofía? ¿Realmente? Lo miré a los ojos por encima del escritorio, porque no quería estar sola con mis pensamientos, porque eres la única persona que entiende lo que significó hoy,
porque me detuve, no del todo lista para expresar el resto, porque me animó suavemente, porque algo está cambiando entre nosotros y no sé qué hacer al respecto. El silencio cayó, cargado con todo lo que no decíamos. Emiliano dejó su vaso deliberadamente. Te noté el primer día que viniste a trabajar para mí, hace 5 años. Pensé que eras hermosa, capaz, fuerte de maneras discretas que la mayoría de la gente pasa por alto, pero eras mi empleada, en duelo, criando a una hija sola. Nunca habría actuado al respecto. Hizo una pausa. Luego apareciste sangrando y aterrorizada, y todo lo que sentí se convirtió en otra cosa. Algo protector y posesivo, y completamente inapropiado dadas las circunstancias. Mi corazón martilló contra mis costillas. ¿Inapropiado cómo? Eres vulnerable, Sofía. Estás sanando de un trauma. Dependes de mi protección. Cualquier movimiento que haga ahora mismo podría ser visto como una ventaja. Y si no lo veo así, sus ojos se oscurecieron. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que sé la diferencia entre un hombre que quiere controlarme y un hombre que quiere protegerme. Estoy diciendo que cuando me abrazaste hoy, me sentí más segura que en una década. Tomé aliento. Estoy diciendo que yo también te veo, Emiliano. Al hombre bajo el poder. Al que le sonríe a mi hija cubierta de harina. Al que pide permiso antes de tocarme. Al que está desmantelando metódicamente mi pesadilla porque se lo pedí. Sofía, mi nombre sonó como una oración y una advertencia. Si hacemos esto, si cruzamos esta línea, no habrá vuelta atrás. Mi mundo es peligroso. La vida que llevo, las decisiones que tomo, no son las que la mayoría de la gente puede soportar. No soy la mayoría de la gente. Y tu mundo no puede ser más peligroso que permanecer en silencio mientras mi hija aprendía a esconderse en los armarios. Se puso de pie, rodeando el escritorio hasta donde yo estaba sentada. De cerca, pude ver el conflicto en sus ojos, el deseo luchando con la contención. No quiero precipitarte a algo de lo que te arrepientas. No te estoy pidiendo que precipites nada. Solo estoy reconociendo lo que hay aquí entre nosotros. No tenemos que hacer nada al respecto esta noche. Me puse de pie también, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Pero no finjas que no existe. La mano de Emiliano se levantó para acariciar mi rostro. Su pulgar rozó mi pómulo con una devastadora suavidad. No fingiré, no contigo. Nos quedamos así un momento, suspendidos en la posibilidad, antes de que yo retrocediera. Debería intentar dormir. Sofía me tomó la mano. Gracias. ¿Por qué? Por confiar en mí, por verme como algo más de lo que hago, por darme una razón para querer ser mejor. Le apreté la mano una vez antes de soltarla. Gracias por darnos un lugar seguro donde aterrizar. Llegué a la puerta antes de volverme una última vez. Emiliano me observaba con una expresión que no podía nombrar del todo, pero que sentí en cada terminación nerviosa. Buenas noches, Emiliano. Buenas noches, Sofía. Duerme bien. No dormiría bien. Ambos lo sabíamos. Pero mientras subía las escaleras de regreso a mi habitación, sentí algo que no había experimentado en años floreciendo cautelosamente en mi pecho. No del todo esperanza, todavía no, pero la posibilidad de ello. La comprensión de que quizás, solo quizás, mi hija y yo habíamos encontrado más que un refugio temporal en la casa de Emiliano Velasco. Quizás habíamos encontrado un futuro. La segunda semana trajo un cambio sutil en la dinámica del hogar. El equipo de Emiliano trabajó silenciosamente en segundo plano, reuniendo pruebas contra Ricardo, mientras los abogados preparaban documentos que elegí no leer con demasiado detenimiento. Por primera vez desde que todo esto comenzó, pude respirar sin esperar que sucediera lo peor. Mis costillas sanaron lo suficiente como para poder moverme sin hacer una mueca. Y me encontré volviendo a patrones familiares, ordenando espacios que no necesitaban ser ordenados, organizando cocinas que ya eran perfectas, viejos hábitos de 5 años de empleo aquí. No tienes que hacer eso. La voz de Emiliano vino de la puerta mientras reorganizaba la estantería de su estudio una tarde. Ya no eres parte del personal, Sofía.
Me giré para encontrarlo observándome con una expresión que no pude descifrar. Necesito hacer algo. Estar ociosa me pone ansiosa. Entonces ayúdame con algo que importe. Señaló unas muestras de tela esparcidas sobre su escritorio. Estoy renovando las habitaciones de invitados del ala este. Pepe insiste en que los colores actuales son deprimentes. ¿Qué opinas? Era una cosa tan pequeña. Pedir mi opinión sobre diseño de interiores, pero se sentía significativo, como si estuviera abriendo un espacio para mí en su mundo más allá de solo darme refugio. Toqué una tela suave color crema. Es acogedor sin ser austero. Tienes buen gusto, tomó nota. ¿Y la biblioteca? Llevo años queriendo actualizarla. Pasamos una hora discutiendo libros y colores y la disposición de los muebles. La conversación fluía fácilmente entre nosotros. En algún momento me di cuenta de que ya no hablábamos de habitaciones, sino de futuros, de permanencia, de lo que significaba hacer que una casa se sintiera como un hogar. La tercera semana, las sesiones de terapia de Andrea comenzaron a mostrar un progreso real. Sonreía más, tenía menos pesadillas, comenzó a preguntar sobre regresar a la escuela correctamente en lugar de la educación en casa que Emiliano había organizado temporalmente. Verla sanar me hizo sentir algo en el pecho a la vez más ligero y más pesado, agradecida por su resiliencia mientras lamentaba lo que le habían quitado. Mamá, me preguntó una tarde mientras caminábamos por el jardín de Emiliano. Un espacio que había descubierto que me traía paz cuando mis pensamientos se volvían demasiado ruidosos. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre, hija. ¿Te gusta Emiliano? ¿De verdad? ¿De verdad? Me detuve sorprendida por la franqueza. ¿Por qué preguntas? Porque sonríes diferente ahora cuando él está cerca, y él te mira como papá solía mirarte en las fotos viejas. Arrancó un pétalo de una flor. ¿Está permitido que te guste alguien nuevo después de papá? La pregunta caló más hondo de lo que ella sabía. ¿Qué piensas? ¿Te molesta? Andrea lo consideró seriamente, la forma en que abordaba todos estos días. Papá se fue hace mucho tiempo. Apenas lo recuerdo, excepto por las historias. Y Emiliano es amable con nosotras, mamá. Muy amable. No grita ni se enoja ni hiere a las personas que se supone que debe proteger. Me miró con esos ojos demasiado viejos. ¿Puede ser mi papá? ¿Como uno nuevo? Mi garganta se apretó. Es complicado, cariño. La vida de Emiliano, su trabajo, no es como el de otras personas. ¿Te refieres a que es peligroso? Sabes, tengo 12 años, no soy tonta. Sé qué tipo de hombre tiene guardias de seguridad y asusta a la gente con solo mirarlos. Se encogió de hombros. Pero nunca ha sido peligroso para nosotras. De hecho, es la única persona que nos ha mantenido a salvo. De la boca de los niños. Una verdad brutal entregada sin filtro. Tenía razón. Emiliano nos había mostrado una protección más genuina que cualquier persona supuestamente segura en nuestras vidas. Si algo pasara entre Emiliano y yo, si nos volviéramos más que solo personas viviendo en la misma casa, ¿cómo te sentirías? Feliz, sin dudarlo. Me sentiría feliz porque tú serías feliz. Y quizás yo volvería a tener un papá que realmente quisiera serlo. Esa conversación me acompañó durante la cena, durante la rutina de acostar a Andrea, durante las horas que pasé intentando leer en mi habitación mientras mi mente divagaba. Alrededor de las 11 me rendí y fui a buscar a la única persona con la que realmente quería hablar. Encontré a Emiliano en el jardín, donde la luz de la luna lo bañaba todo de plata, de pie junto a la fuente con algo en sus manos. Al acercarme, vi que era una fotografía, vieja y ligeramente descolorida. Lo siento, no quise interrumpir. Levantó la vista y algo vulnerable brilló en su rostro antes de que su habitual compostura volviera a su lugar. No interrumpes. Acompáñame. Me moví para ponerme a su lado, lo suficientemente cerca como para ver la foto claramente. Una mujer con cabello oscuro y los ojos de Emiliano sonreía desde el marco, elegante incluso en un ambiente casual. Mi madre, Elena Velasco, murió cuando yo tenía 15 años. Su voz era firme, pero algo debajo no lo era. Un aneurisma cerebral. Un momento estaba riendo en el desayuno, al siguiente se había ido.
sin previo aviso, sin oportunidad de prepararse. Lo siento. Mi padre nunca se recuperó. Se volcó en el negocio, en construir su imperio, y me llevó con él. Me enseñó todo sobre el poder y el control, y nunca mostrar debilidad. Emiliano trazó el rostro de su madre en la foto. Me enseñó que amar profundamente a alguien significaba darles el poder de destruirte. Así que nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente como para herirme. La confesión flotó en el aire nocturno entre nosotros, cargada con años de aislamiento deliberado. Hasta ahora, aventuré suavemente, hasta que encontré a una mujer sangrando en mi vestíbulo y a su hija lavando platos a las 2 de la mañana, y algo en mí se rompió que no puedo arreglar. Finalmente me miró directamente. Me aterrorizas, Sofía, no por quién eres, sino por lo que me haces sentir. ¿Qué te hago sentir? Vulnerable, como si quemaría la ciudad entera para mantenerte a ti y a Andrea a salvo, como si quizás mi padre se equivocó, y algunas cosas valen el riesgo del dolor. Su mano se levantó para acariciar mi rostro, su pulgar rozó mi pómulo. Eres la mujer más fuerte que he conocido, no porque nunca te rompiste, sino porque estás eligiendo sanar. Me incliné hacia su toque, permitiéndome sentir su calidez. Perdí a mi esposo hace 8 años. David era un buen hombre, un policía que creía en proteger a la gente de la manera correcta, a través de las leyes y la justicia. Murió durante una parada de tráfico rutinaria, asesinado por alguien a quien había detenido por una luz trasera rota. La antigua pena estaba allí, pero diferente ahora, suavizada por el tiempo. Me bloqueé por completo después. Concentré todo en la supervivencia, en criar a Andrea, en simplemente superar cada día sin desmoronarme. Durante 7 años me convencí de que no necesitaba a nadie, que estar sola era más seguro que arriesgarme a otra pérdida. Hasta Ricardo. Hasta que me sentí tan desesperadamente sola que confundí cualquier atención con afecto. Supe que algo andaba mal casi de inmediato, pero ya estaba atrapada. Orgullo, miedo, vergüenza, todo me mantuvo en silencio más tiempo del que debería haberlo hecho. Miré a Emiliano a los ojos. ¿Puedo perdonarme por eso? ¿Por los meses que dejé que Andrea viviera con miedo porque yo estaba demasiado rota para ver con claridad? Estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es si puedes perdonarte a ti misma. Es si entiendes que la supervivencia a veces requiere decisiones que parecen debilidad, pero que en realidad son fortaleza. Su otra mano se levantó para enmarcar mi rostro por completo. Te sacaste a ti y a Andrea de allí. Encontraste ayuda. Estás aquí, sanando en lugar de esconderte. Eso no es debilidad, Sofía. Eso es coraje. Algo en mí se abrió con esas palabras. Un permiso que no sabía que necesitaba para dejar de llevar la culpa como una armadura. Emiliano, yo... Mamá, la voz de Andrea vino de la puerta del jardín, soñolienta y confundida. Tuve una pesadilla. Emiliano bajó las manos de inmediato, dándome espacio para ir con mi hija. Prepararé té, dijo en voz baja, el que ayuda a dormir. Abracé a Andrea sintiendo que temblaba ligeramente. ¿De qué se trataba el sueño? De Ricardo. Me le estaba llevando y no podías detenerme. Sus dedos se aferraron a mi camiseta. Se sintió tan real. No fue real, cariño. Ricardo se fue y nunca volverá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Emiliano regresó con leche caliente y miel, agachándose al nivel de Andrea. Tu madre tiene razón. Me he asegurado de que Ricardo Fuentes nunca más las moleste a ninguna de las dos. ¿Me crees? Andrea estudió su rostro con esa seria intensidad que había desarrollado. Sí, usted no miente. Nunca a ti ni a tu madre. Ahora bebe esto y deja que Sofía te lleve de vuelta en la cama. Después de que Andrea estuvo instalada y finalmente dormida de nuevo, regresé al jardín, pero Emiliano ya no estaba. Lo encontré en la biblioteca, rodeado de libros de leyes y papeles esparcidos por todas las superficies. ¿Investigando? Pregunté desde la puerta, asegurándome de que cada detalle de la partida de Ricardo sea hermético. No dejó cabos sueltos. Crucé la habitación, atraída por algo que no podía nombrar, y me senté en la silla junto a la suya,
lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos casi se tocaran. Gracias por lo de antes con Andrea. Es una niña extraordinaria, la criaste bien. Me preguntó hoy si podría ser su padre, su nuevo padre. Emiliano se quedó muy quieto. ¿Qué le dijiste? Que es complicado, que tu vida es peligrosa, que no sé lo que estamos haciendo aquí. Me giré para mirarlo de frente, pero quiero resolverlo. Esto que hay entre nosotros. Quiero explorarlo, incluso sabiendo todas las razones por las que es imposible. Sofía, si hacemos esto no habrá vuelta atrás. Mi mundo tocará el tuyo de maneras que podrían herirte. Tu mundo ya tocó el mío. Nos salvaste de algo que nos habría matado a una o a ambas eventualmente. Cualesquiera que sean las complicaciones que surjan de preocuparme por ti, no pueden ser peores que de lo que escapamos. Su mano encontró la mía en el reposabrazos, sus dedos entrelazados con los míos. Me estoy enamorando de ti. He estado luchando contra ello durante semanas, tratando de ser honorable y darte espacio para sanar, pero estoy perdiendo esa batalla. Mi corazón martilleó contra mis costillas. ¿Y si no quiero que luches contra eso? Entonces seríamos tontos juntos. Un hombre de poder y una viuda con una hija, tratando de construir algo real a partir de circunstancias que deberían habernos mantenido extraños para siempre. Quizás las mejores cosas vienen de circunstancias imposibles. Emiliano levantó mi mano hasta sus labios, presionando un beso en mis nudillos que se sintió como una promesa. Quédate conmigo, no como una invitada o alguien a quien estoy protegiendo, sino como alguien a quien estoy eligiendo. Elígeme de vuelta. Ya lo hice. La verdad de esto se asentó en mi pecho. Creo que te elegí en el momento en que pediste permiso para abrazarme. En el momento en que te importó el terror de mi hija más que tu propia conveniencia. En el momento en que me mostraste que el poder no tiene por qué significar dolor. Nos quedamos así por un largo tiempo, las manos entrelazadas. No se necesitaban más palabras. Fuera de la ventana, comenzaba a amanecer, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Un nuevo día, un nuevo comienzo, una elección hecha con honestidad en lugar de desesperación. Lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Un mes después de aquella noche lluviosa a las 2 de la madrugada, Emiliano me llamó a su estudio con una expresión que no pude descifrar del todo. Profesional, controlada, pero debajo algo que parecía casi satisfacción. Está hecho, dijo simplemente, indicándome que me sentara. Ricardo Fuentes firmó todo esta mañana. Se va de la Ciudad de México hoy y no volverá. El alivio me golpeó tan de repente que tuve que agarrar el reposabrazos para mantenerme firme. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Emiliano deslizó una carpeta sobre su escritorio, gruesa con documentación que apenas quería tocar. Mis investigadores fueron exhaustivos. Fotografías de cada moretón que tuviste en los últimos 8 meses, tomadas por su vecina, la señora Torres, quien documentaba todo en caso de que necesitara ayuda. Registros hospitalarios de 3 diferentes salas de emergencia, testimonios de los compañeros de trabajo de Ricardo sobre su temperamento violento y su adicción a la bebida, y deudas de juego por un total de 45,000 pesos que te había estado ocultando. ¿45,000 pesos? No tenía ni idea. Compré esas deudas. Luego hice que mis abogados compilaran todo en un caso que le garantizaría años en prisión por violencia doméstica, agresión y poner en peligro a una menor. La voz de Emiliano era objetiva, como si estuviera hablando del clima en lugar de destruir la vida de alguien. A Ricardo se le dio una opción: firmar documentos renunciando permanentemente a cualquier derecho o contacto contigo y Andrea. Aceptar 15,000 pesos para empezar de nuevo en otro estado y desaparecer o enfrentar un proceso judicial y que sus deudas fueran cobradas por personas mucho menos pacientes que los usureros. Le diste dinero. Eso me pareció mal de alguna manera. Lo suficiente para asegurar que no tenga excusa para regresar. Hombres como Ricardo son depredadores, pero también son cobardes. Cuando se enfrentan a un poder real, a consecuencias reales, ceden. Emiliano se recostó en su silla. Firmó todo, Sofía. Custodia total para ti.
orden de restricción que lo sigue a cualquier parte del país. Acuerdo de nunca contactar a ninguna de ustedes de nuevo. Es legalmente vinculante y está respaldado por recursos contra los que no puede luchar. Miré la carpeta, la prueba física de que mi pesadilla había terminado. ¿Le hiciste daño? No, no fue necesario. La amenaza de lo que podía hacer fue suficiente. Sus ojos oscuros me sostuvieron la mirada firmemente. ¿Estás preguntando si lo habría hecho? ¿Si se hubiera negado a cooperar? ¿Quería saber la respuesta? No sé lo que estoy preguntando. Entonces te diré la verdad, y tú podrás decidir cómo te sientes al respecto. Emiliano se puso de pie, rodeando el escritorio para apoyarse más cerca de donde yo estaba sentada. Si Ricardo Fuentes se hubiera negado a esta oferta, si hubiera insistido en luchar por el acceso a ti o a Andrea, lo habría hecho desaparecer de maneras que no involucran papeleo ni abogados, porque no toleraré amenazas a las personas bajo mi protección. La honestidad debería haberme asustado. Esto era la confirmación de todo lo que había sospechado sobre quién era realmente Emiliano, de lo que era capaz. Pero todo lo que sentí fue un alivio profundo, hasta los huesos, de que alguien con ese tipo de poder hubiera elegido usarlo para mí. Debería sentirme en conflicto con esto, dije en voz baja. Con lo que hiciste, cómo lo hiciste. Debería preocuparme por la moralidad de la coerción y las amenazas. Pero no lo haces. Pero no lo hago. Lo miré a los ojos. Todo lo que siento es gratitud de que mi hija no pasará el resto de su infancia mirando por encima del hombro, de que puedo respirar sin calcular rutas de escape, de que te importó lo suficiente como para hacer que esto sucediera. Algo cambió en la expresión de Emiliano. La máscara profesional se resquebrajó para revelar una emoción cruda debajo. Sofía, necesito que entiendas algo. Lo que hice no fue solo por protección u obligación. Quería que Ricardo se fuera porque la idea de que estuviera cerca de ti me vuelve violento de maneras que apenas puedo controlar. Porque yo... Se detuvo, la mandíbula tensa. ¿Por qué qué? Porque me he enamorado de ti y no puedo tener amenazas a mi tranquilidad andando libres. La confesión flotó entre nosotros, pesada e innegable. Mi corazón martilleó contra mis costillas mientras me ponía de pie, acortando la distancia entre nosotros hasta que casi nos tocábamos. Dilo de nuevo. Te amo, sin dudar esta vez. Te amo a ti y a tu hija, y la vida que me imagino construyendo con ambas. Y sé que es demasiado pronto y que todavía estás sanando. Y no tengo derecho a sentirme así, pero no puedo. Lo besé, me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos, cortando sus palabras con la acción en su lugar. Por un latido se quedó paralizado, sorprendido. Luego sus brazos me rodearon y me besó de vuelta con una intensidad que me robó el aliento. No fue suave. Emiliano besaba como hacía todo lo demás, con compromiso total y un control apenas contenido. Sus manos enmarcaron mi rostro, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y sentí que las semanas de tensión entre nosotros finalmente se abrían en algo urgente y real. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansaba sobre la mía. Esa fue tu elección, dijo, con voz ronca. Tú me besaste primero. Necesito que sepas eso. Necesito que entiendas. Nunca te habría presionado. Lo sé. Le toqué la cara, sintiendo la barba áspera contra mi palma. Por eso lo hice. Porque has pasado un mes mostrándome lo que significa estar con alguien que respeta mis elecciones, incluso cuando tienen el poder de quitármelas. Sofía, mi nombre sonó como una oración. Te quiero por completo. Te quiero en mi cama y en mi vida y en mi futuro. Pero no te voy a apurar. ¿Y si ya no quiero esperar? Las palabras salieron más valientes de lo que me sentía. ¿Y si estoy lista para elegir esto? Elegirte a ti ahora mismo. Sus ojos buscaron los míos, buscando una duda que no encontraría. Tus costillas están lo suficientemente sanas. Emiliano, no estoy hecha de cristal. No me romperé si me tocas. No, asintió. Su pulgar rozó mi labio inferior. Estás hecha de algo mucho más fuerte. Eso es lo que me aterroriza.
Nos quedamos así por un largo momento, equilibrados al borde de que todo cambiara antes de que Emiliano retrocediera. Esta noche, le diremos a Andrea que Ricardo se fue. Celebraremos que ambas están finalmente a salvo. Y luego dejó que la implicación flotara. Y luego voy a pasar cada día mostrándote lo que significa ser amada por alguien que quemaría el mundo para retenerte. Esa tarde, le contamos a Andrea durante la cena que Pepe había preparado especialmente. Pasta carbonara que ella había ayudado a hacer. Pan de ajo, un pequeño pastel con nuevo comienzo, escrito en letras cuidadosas de glaseado. Ricardo firmó unos papeles hoy, explicó Emiliano suavemente a Andrea. Acordó irse de la Ciudad de México permanentemente y nunca más contactarlas a ti o a tu madre. Es legalmente vinculante, lo que significa que si rompe ese acuerdo, irá a prisión. El rostro de Andrea pasó por varias emociones. Alivio, incredulidad, esperanza cautelosa. ¿De verdad se fue para siempre? Para siempre, sí. Confirmé, extendiendo la mano para tomar la suya por encima de la mesa. Nunca más tendrás que verlo, ni pensar en él. ¿Le hiciste daño? Le preguntó a Emiliano directamente. Esa sabiduría demasiado vieja en sus jóvenes ojos. No, le hice entender que herir a las personas que me importan conlleva consecuencias que él no podía permitirse enfrentar. La respuesta de Emiliano fue honesta, sin ser gráfica. Tu madre y yo decidimos juntos cómo manejar esto, y elegimos el camino que mantuvo a todos a salvo mientras aseguraba tu seguridad. Andrea procesó esto con su habitual seriedad. Luego nos sorprendió a ambos preguntando, «¿Usted y mamá están juntos ahora? ¿Cómo saliendo?» Emiliano y yo intercambiamos miradas. ¿Te molestaría si lo estuviéramos? Pregunté con cuidado. ¿Estás bromeando? Te pregunté sobre esto hace semanas, mamá. Estuve esperando que lo averiguaras. Puso los ojos en blanco con perfecta exasperación preadolescente. Emiliano es agradable y te hace sonreír. Además, me enseñó a hacer focaccia. Eso es básicamente material de papá. La risa de Emiliano fue sorprendida y genuina, transformando su rostro. ¿Material de papá por la focaccia? El listón no está tan alto después de Ricardo, dijo Andrea con brutal honestidad. Ya eres mejor solo por no ser terrible. Después de la cena, después de que Andrea se fue a la cama con Pepe leyéndole un cuento sobre mitología romana, Emiliano y yo caminamos por el jardín bajo una luna tan llena que lo bañaba todo de plata. Gracias, dije en la noche tranquila, por todo lo que has hecho, todo lo que nos has dado. Haría cualquier cosa por ti. Detuvo su andar, girándose para mirarme. Por las dos, ¿lo entiendes? Sí, que te has convertido en lo más importante de mi vida. Estoy empezando a hacerlo. Me moví hacia su espacio, permitiéndome tocarlo libremente por primera vez. Mis manos se deslizaron por su pecho, sintiendo su corazón fuerte y constante bajo mis palmas. Emiliano, estoy lista para lo que venga después. Para todo. Elijo esto. Te elijo a ti. Sus manos se levantaron para enmarcar mi rostro. Sus pulgares rozaron mis pómulos. Necesito oírte decirlo. Necesito saber que esto es real. Te amo. Las palabras se sintieron correctas, verdaderas, como algo que había estado reteniendo sin darme cuenta. Te amo y confío en ti. Y quiero construir una vida contigo, incluso sabiendo lo complicada que podría ser esa vida. Emiliano me besó entonces, y esta vez había promesa en ello. Calor y posesión y devoción todo envuelto. Sus brazos me rodearon con cuidado, consciente de mis costillas en proceso de curación. Pero no había nada de cuidadoso en la forma en que me besó, como si estuviera reclamando algo precioso. No dormimos juntos esa noche. Todavía no habíamos llegado a ese punto, ambos entendiendo que algunas cosas merecían paciencia. Pero nos quedamos en el jardín hasta que la luna se puso, envueltos el uno en el otro, haciendo promesas sin palabras sobre el futuro que estábamos eligiendo juntos. Cuando finalmente entramos, Emiliano me acompañó a mi puerta, me dio un beso más en la frente y susurró. Mañana, voy a empezar a mostrarte cómo se ve el para siempre. Le creí. Por primera vez en años, volví a creer en los para siempre.
El mes que siguió a la partida de Ricardo se sintió como aprender a respirar de nuevo. Ya no era parte del personal, ya no era la mujer tranquila que limpiaba la casa de Emiliano y desaparecía en segundo plano. Era su pareja, un cambio al que tuve que adaptarme de maneras que no había anticipado. «Vendrás conmigo esta noche», dijo Emiliano una mañana mientras tomábamos café. Casual, como si sugiriera un paseo en lugar de pedirme que asistiera a una cena de negocios con asociados cuyos nombres reconocía de los noticieros. «Vístete elegante. Estos hombres necesitan entender que estás bajo mi protección». «Emiliano, no tengo nada lo suficientemente elegante para...» Una caja de vestido apareció en mi cama esa tarde. Seda de color verde esmeralda, que me quedaba como si hubiera sido hecha para mí. Lo que me di cuenta cuando encontré la tarjeta de la modista dentro. Lo había sido. Lopa. La consideración, el cuidado tomado para asegurar que me sintiera segura en lugar de fuera del lugar, me hizo doler el pecho de maneras que todavía estaba aprendiendo a aceptar. La cena fue todo lo que esperaba, y nada como ella. Hombres con trajes caros que irradiaban peligro controlado. Conversaciones que bailaban alrededor de actividades ilegales sin nombrarlas directamente. Y a través de todo, la mano de Emiliano en la parte baja de mi espalda, reclamándome para un mundo que podría haberme engullido por completo. «Ella es la que domó a nuestro Emiliano», dijo un hombre con una sonrisa cómplice. Habíamos empezado a pensar que estaba casado con el negocio. «Sofía no doma nada», corrigió Emiliano suavemente. Simplemente me recordó que hay cosas que vale la pena proteger más allá del territorio y el beneficio. Navegué la noche con cuidadosa observación, aprendiendo las reglas de este mundo, observando cómo se movía Emiliano en él, la deferencia que la gente le mostraba, la forma cuidadosa en que formulaban las preguntas, la comprensión de que algunos temas estaban prohibidos. Al final de la noche, había respondido a preguntas educadas sobre mi pasado con una vaguedad practicada y sonreído ante implicaciones que fingí no entender. «Estuviste perfecta», dijo Emiliano en el viaje de regreso a casa, sus dedos entrelazados con los míos. «Esperaban que te sintieras intimidada o fuera de lugar. En cambio, te mantuviste firme». «Sobreviví 8 meses con Ricardo. Tus asociados son peligrosos, pero al menos siguen reglas». Su expresión se oscureció al mencionar a Ricardo, pero simplemente levantó mi mano para besar mis nudillos. «Nunca más tendrás que sobrevivir a nada. De ahora en adelante, vives». Vivir, descubrí, significaba finalmente perseguir sueños que había dejado de lado. Emiliano me notó investigando programas de administración de empresas una tarde y a la mañana siguiente me había matriculado en un programa de licenciatura en línea a través de una prestigiosa universidad. «No puedo pagar. Considéralo una inversión en nuestro futuro. Eres brillante, Sofía. Debes tener las credenciales que lo demuestren». Los estudios me dieron un propósito más allá de la sanación, más allá de adaptarme a esta nueva vida. Me sumergí en los cursos con la misma determinación que antes había aplicado a la supervivencia, encontrando satisfacción en un aprendizaje que no tenía nada que ver con el miedo o la necesidad. Andrea también floreció. Sus sesiones de terapia mostraron un progreso real. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes, sus sonrisas venían más fácilmente. Había empezado a llamar a Emiliano tío Emiliano de forma natural, y observé cómo su relación se desarrollaba con algo cálido y agradecido que se instalaba en mi pecho. «Pepe dice que tengo talento natural», anunció Andrea una tarde, con harina en la nariz. «Cree que algún día podría ser una verdadera chef si quiero». «¿Qué quieres?», preguntó Emiliano, con un interés genuino en su voz, como siempre mostraba con ella. «Quiero ser como tú y mamá, alguien que se asegure de que la gente esté a salvo y tenga buena comida y no tenga que tener miedo». Lo dijo con tanta sencillez, como si combinar la protección de Emiliano con el cuidado culinario fuera la ambición más natural del mundo. 2 meses después de aquella noche en el hospital, Emiliano preparó la cena él mismo, enviando a Pepe a casa temprano y preparando el comedor con velas y vino, que probablemente costaba más que mi antiguo alquiler mensual. «¿Cuál es la ocasión?», pregunté, alisando el vestido que había elegido. De repente nerviosa. «¿2 meses desde que viniste a quedarte?» «Desde que todo cambió». Me sacó la silla,
siempre el caballero, a pesar del peligro que vivía bajo su piel. Quería celebrarlo apropiadamente. La comida fue sencilla pero perfecta. Pasta que él mismo había hecho con la guía paciente de Pepe. Pan todavía caliente del horno. Vino que sabía a oro líquido. Hablamos de todo y de nada. La conversación fluyendo tan naturalmente como siempre lo hacía entre nosotros. Después de la cena, después de que los platos fueron recogidos y Andrea estaba dormida arriba, Emiliano me condujo a la biblioteca donde un fuego crepitaba en la chimenea. Sirvió 2 copas de vino, me entregó una y luego simplemente me miró con una intensidad que me hizo sentir calor en la piel. Sofía, necesito preguntarte algo y necesito que respondas honestamente. Mi corazón martilleó. Está bien. ¿Estás lista para esto? ¿Para nosotros? ¿Completamente? Su voz era firme, pero pude ver la vulnerabilidad debajo. Porque he sido paciente. Te he dado espacio para sanar. Pero ya no puedo fingir que no te quiero de todas las formas posibles. El calor me inundó, el deseo mezclado con el nerviosismo. Emiliano, Han pasado años desde que estuve con alguien a quien realmente quería. Ricardo. Eso fue obligación y supervivencia. Antes de él fue David y murió hace 8 años. Estoy nerviosa por si recordaré cómo estar con alguien que realmente se preocupa por mí. Dejó el vino y cruzó hasta donde yo estaba de pie, sus manos enmarcando mi rostro con una devastadora dulzura. Entonces lo resolveremos juntos. No espero la perfección, Sofía. Solo te quiero a ti, sea como sea. Yo también quiero esto. Te quiero a ti. La admisión se sintió como saltar de un acantilado. Estoy lista. Emiliano me besó lentamente, a fondo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus manos se deslizaron hasta mi cintura, acercándome, y sentí que años de soledad y miedo finalmente comenzaban a romperse en algo nuevo. Subimos a su habitación, a la cama que había estado esperando este momento. Fue cuidadoso conmigo, atento de maneras que me hicieron picar los ojos con lágrimas. Y cuando finalmente nos unimos, se sintió como algo más que solo intimidad física. Se sintió como 2 personas eligiéndose mutuamente a pesar de todas las razones por las que no debería funcionar. Después, envuelta en sus brazos con la luz de la luna entrando por las ventanas, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Paz, satisfacción, la comprensión de que había encontrado algo que creí perdido para siempre. Te amo, murmuró Emiliano contra mi cabello. En caso de que hubiera alguna duda. Ninguna duda. Presioné un beso en su pecho, justo sobre su corazón. Yo también te amo. A la mañana siguiente me desperté temprano y me escabullí mientras Emiliano aún dormía. Conduje hasta el cementerio donde estaba enterrado David, algo que no había hecho en meses. La culpa que había estado cargando por seguir adelante finalmente exigió ser abordada. Me detuve ante su tumba a la luz de la mañana, leyendo la inscripción que había elegido hace 8 años. David Morales, esposo y padre amado, héroe que sirvió con honor. Encontré a alguien, dije en voz baja a la piedra de mármol. Su nombre es Emiliano, y no es nada como tú. Es peligroso y complicado y existe en un mundo contra el que pasaste tu carrera luchando. Pero David, él nos salvó. Nos salvó a Andrea y a mí cuando yo no pude salvarnos a nosotras mismas. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas, pero ya no eran amargas. Siempre te amaré. Me diste los mejores años de mi vida y me diste a Andrea, pero no puedo quedarme congelada en el dolor para siempre. Creo que lo entenderías. Creo que querrías que volviera a ser feliz, incluso si es con alguien que quizás no hubieras aprobado. Me quedé un rato más hablando con los recuerdos del hombre que había perdido, haciendo las paces con seguir adelante. Cuando finalmente regresé a la mansión de Emiliano, me sentí más ligera de alguna manera, no olvidando a David, sino permitiéndole ser parte de mi pasado en lugar de un peso que me anclaba allí. Emiliano estaba despierto cuando regresé, de pie en la cocina con café y preocupación en sus ojos. ¿A dónde fuiste? A visitar la tumba de David, a contarle sobre ti, sobre nosotros. Acepté el café que me ofreció.
Necesitaba hacer las paces con seguir adelante. La comprensión suavizó sus facciones. ¿Y lo hiciste? Sí, me di cuenta de que amarte no es traicionarlo. Son solo capítulos diferentes de la misma vida. Emiliano me atrajo, presionando un beso en mi frente. Gracias por contármelo. Nos interrumpió Andrea, que apareció en pijama, el cabello revuelto por el sueño, observando la escena con ojos demasiado viejos para sus 12 años. Entonces, ¿se van a casar?, preguntó sin rodeos. Porque Pepe dice que el tío Emiliano te mira como su papá miraba a su mamá, y ellos estuvieron casados por 50 años. Emiliano se rió sorprendido y genuino. Pepe habla de mi vida personal contigo. Él habla de todo conmigo. Dice que soy buena escuchando. Subió a un taburete, robando un trozo de fruta del mostrador. Pero en serio, ¿se van a casar? Emiliano me miró, con algo cálido y prometedor en sus ojos. ¿Querrías eso, pequeña, si tu madre y yo decidimos hacer esto oficial? Obviamente, ya actúan como casados de todos modos. Bien podrían hacerlo legal para que yo pueda tener una familia de verdad otra vez. La simplicidad de la lógica infantil, cortando la complejidad para llegar a la verdad esencial. Emiliano y yo intercambiamos miradas por encima de la cabeza de Andrea, conversaciones que aún no habíamos tenido, de repente expuestas por la franqueza de una preadolescente. Tengo planes, le dijo Emiliano seriamente a Andrea, pero estas cosas llevan tiempo para hacerse correctamente. Cuando le pida a tu madre que se case conmigo, será especial, no apresurado. Mientras suceda, dijo Andrea con satisfacción. Además, podemos desayunar pasta. Pepe dice que los italianos hacen eso. Mientras Emiliano se disponía a preparar comida y Andrea parloteaba sobre su sesión de terapia de ayer, yo me apoyé en el mostrador y los observé. Esta familia imposible que estábamos construyendo a partir del trauma, la protección y un amor que no debería funcionar, pero que de alguna manera lo hacía. Hace 2 meses estaba rota y sangrando. Ahora estaba completa de maneras que había olvidado que eran posibles. Y en algún lugar entre la supervivencia y la seguridad, había encontrado un futuro en el que valía la pena volver a creer. Pasaron 4 meses en lo que pareció un sueño del que seguía esperando despertar. Emiliano y yo nos instalamos en un ritmo que se sentía notablemente normal a pesar de las circunstancias extraordinarias. Mañanas con café y la charla de Andrea sobre la escuela. Tardes revisando mis cursos mientras él manejaba asuntos que elegí no examinar demasiado de cerca. Noches envueltos el uno en el otro, confirmando que lo que habíamos construido era real. La fundación se convirtió en mi propósito más allá de la familia. Emiliano la había establecido discretamente. Una organización benéfica centrada en ayudar a mujeres a escapar de la violencia doméstica. Y me había pedido que la dirigiera. Al principio había dudado, preguntándome si estaba calificada. Pero él simplemente había dicho, sobreviviste a lo que ellas están sobreviviendo. Eso te hace más calificada que cualquier título. Me lancé al trabajo con una determinación que no había sentido en años. Proporcionábamos alojamiento de emergencia, asistencia legal, capacitación laboral, todo lo que yo había necesitado cuando estaba atrapada con Ricardo y demasiado asustada para pedir ayuda. Cada mujer que cruzaba nuestras puertas se sentía como una parte de mi propia historia reescrita con un final mejor. Andrea también había crecido. Ya no era la niña aterrorizada que se escondía en los armarios, sino una preadolescente segura de sí misma que debatía política con Pepe y desafiaba las opiniones de Emiliano sobre todo, desde la comida hasta la filosofía. Verla florecer hizo que cada elección difícil valiera la pena. Me llamó papá hoy, me dijo Emiliano una tarde, con la voz áspera por la emoción. Estábamos solos en su estudio mientras Andrea hacía la tarea arriba. No tío Emiliano, solo papá. Completamente casual, como si fuera lo más natural del mundo. Le toqué la cara, sintiendo la barba áspera contra mi palma. ¿Cómo se sintió eso? Aterrador. Perfecto. Como si me hubieran dado algo precioso que no merezco, pero que protegeré con todo lo que tengo. Te lo mereces, dije con firmeza.
Has sido más padre para ella en 6 meses de lo que Ricardo alguna vez intentó ser. Ese martes en particular comenzó como cualquier otro. Salí de la oficina de la fundación alrededor de las 5. Mi escolta de seguridad, siguiéndome a una distancia discreta como siempre. Las precauciones de Emiliano se habían vuelto tan rutinarias que apenas las notaba. Simplemente aceptaba que este era el precio de amar a un hombre peligroso. Estaba a mitad de camino de mi coche cuando lo sentí. Esa advertencia primitiva de que algo andaba mal. El estacionamiento estaba demasiado silencioso. Faltaba el ruido ambiental habitual. Mi guardia de seguridad, Marco, también lo notó. Su mano se movió hacia su chaqueta en un gesto que había aprendido que significaba un arma. Señora Velasco, póngase detrás de mí. Apenas había procesado el título que usó, la suposición de matrimonio que se había vuelto común entre la gente de Emiliano, cuando 3 hombres aparecieron detrás de los vehículos. No eran el refuerzo de Marco, extraños con caras duras e intenciones más duras. Todo sucedió rápido. Marco sacó su arma, gritándome que corriera. Lo hice, mis tacones repiqueteando frenéticamente en el concreto mientras corría hacia la salida. Detrás de mí, disparos, el fuerte estruendo de la violencia que solo había escuchado en las películas. Mi teléfono estaba en mi mano, el número de Emiliano marcando automáticamente, mi entrenamiento de seguridad activándose por pura adrenalina. Sofía, su voz respondió de inmediato. Estacionamiento, oficina de la fundación. Marco dijo, corre. Jadeé, sin disminuir la velocidad, escuchando pasos detrás de mí que se acercaban. La voz de Emiliano se volvió fría y letal. Sigue corriendo. Antonio está a 2 cuadras. Voy para allá. Quédate en la línea. Salí del estacionamiento a la luz del sol de la tarde, justo cuando el familiar sub negro de Antonio se detuvo con un chirrido a mi lado. Abrió la puerta antes de que el vehículo se detuviera por completo, tirándome adentro con eficiencia profesional mientras aún sostenía su arma en la otra mano. ¿Está herida? No, pero... Marcos se está encargando. Las órdenes del señor Velasco son llevarla a casa de inmediato. El viaje de regreso se sintió eterno e instantáneo simultáneamente. Para cuando llegamos a la mansión, Emiliano ya estaba allí, habiendo aparentemente roto todas las leyes de tráfico para llegar antes que nosotros. Me sacó del vehículo y me tomó en sus brazos antes de que Antonio pudiera estacionar por completo, sus manos recorriéndome, comprobando si tenía heridas con un pánico apenas controlado. Estoy bien, seguí repitiendo. Emiliano, estoy bien. No me tocaron. Intentaron secuestrarte. Su voz temblaba con una rabia que nunca había oído antes. Conocían tu horario. Conocían tu ruta. Planearon esto específicamente para capturarte y usarte contra mí. La implicación se asentó lentamente. Esto no fue violencia al azar. Fue calculado. Un ataque a Emiliano a través de las personas que amaba. Adentro, Emiliano hizo llamadas mientras yo me sentaba en el sofá tratando de procesar lo que había sucedido. Andrea apareció de arriba, me miró a la cara y se sentó a mi lado sin hacer preguntas. Simplemente se apretó contra mi costado, ofreciendo un consuelo silencioso que me hizo arder los ojos. Grupo ruso, dijo Emiliano finalmente, el teléfono guardado, su expresión tallada en piedra. La misma familia con la que he estado negociando territorio durante meses. Pensaron que secuestrarte les daría ventaja. ¿Hirieron a Marco? Está vivo, herido pero estable. Hizo su trabajo protegiéndote. Emiliano cruzó hasta donde estábamos sentadas Andrea y yo, arrodillándose para quedar a nuestro nivel. Esto es mi culpa. Mi mundo tocando el tuyo exactamente de la manera que prometí prevenir. Esto no es tu culpa, dije con firmeza. Esto es culpa de quien decidió que yo era un objetivo válido. ¿Qué pasa ahora? Ahora lo resuelvo permanentemente. La promesa en su voz era absoluta y aterradora. Pero primero, necesito saber si quieres salir. Si esto es demasiado, si prefieres llevarte a Andrea e ir a un lugar seguro donde mis enemigos no puedan usarte contra mí. La pregunta flotó pesada entre nosotros. Esta era la prueba de la realidad que siempre había sabido que llegaría.
El momento en que amar a Emiliano significaba aceptar un peligro real más allá del reconocimiento teórico. ¿Quieres que nos vayamos?, pregunté en lugar de responder. Dios, no, pero te quiero a salvo más de lo que te quiero conmigo. Entonces haznos seguras. Alargué la mano para tomar la suya. No me voy, Emiliano. Lo que tenemos, lo que hemos construido, vale la pena luchar por ello. Pero necesito que manejes esta amenaza de la única manera que tú puedes. Algo cambió en su expresión. Alivio y determinación mezclándose. Se resolverá en 48 horas. Haré llamadas esta noche que asegurarán que los rusos entiendan que eres completamente intocable. ¿Qué tipo de llamadas? El tipo de las que es mejor que no conozcas los detalles. Presión legal, alianzas estratégicas, demostraciones de poder que hagan que futuros intentos sean desaconsejables. Me tocó la cara suavemente. Sin violencia innecesaria, pero con la certeza absoluta de que esto nunca volverá a suceder. 2 días después, Emiliano llegó a casa temprano con la noticia de que la situación rusa se había resuelto a través de lo que él describió como entendimiento mutuo y reposicionamiento estratégico. No pedí detalles, simplemente acepté que lo que fuera que hubiera hecho había funcionado. Esa noche, después de que Andrea estaba en la cama, Emiliano me encontró en la biblioteca donde había estado tratando de leer, pero principalmente procesando todo lo que había sucedido. He estado pensando, dijo, acomodándose a mi lado en el sofá, sobre el negocio, sobre los riesgos, sobre lo que estoy dispuesto a comprometer. Me tomó la mano, entrelazando nuestros dedos. No puedo dejarlo por completo. No funciona así. Pero puedo reducir mi participación en los aspectos más peligrosos, delegar más, ser más estratégico sobre qué batallas librar. Emiliano, no te estoy pidiendo que cambies toda tu vida por mí. Lo sé, pero me estoy preguntando si quiero hacerlo, y la respuesta es sí. Me atrajo más cerca. Tú y Andrea son mi prioridad ahora. Eso significa tomar decisiones que nos mantengan a salvo a todos, incluyendo alejarme de operaciones que atraen demasiados problemas. El significado de lo que me estaba ofreciendo se posó sobre mí. Este era un cambio fundamental en sus prioridades, eligiendo a la familia sobre el imperio de maneras que la mayoría de los hombres en su posición nunca harían. Hay algo más, continuó Emiliano, y de repente parecía casi nervioso, una expresión que nunca le había visto antes. Sofía, hemos estado construyendo una vida juntos durante 6 meses. Duermes en mi cama, crías a tu hija en mi casa, diriges mi fundación y enfrentas amenazas de mis enemigos sin pestañear. En algún momento, tenemos que reconocer lo que esto es realmente. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué es? Se llevó la mano al bolsillo, sacando una pequeña caja de terciopelo que me contuvo el aliento. Un compromiso, un futuro, todo lo que nunca pensé que querría hasta que te encontré sangrando en mi vestíbulo y a tu hija lavando mis platos a las 2 de la mañana. Emiliano abrió la caja, revelando un anillo elegante y discreto, exactamente lo que yo habría elegido si me hubieran preguntado. Sofía Morales, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me permitirás adoptar a Andrea oficialmente y convertirnos en una verdadera familia en toda definición legal y moral? Las lágrimas nublaron mi visión mientras asentía, incapaz de hablar más allá de la emoción que me ahogaba la garganta. Sí, sí a todo. Deslizó el anillo en mi dedo. Luego me besó con una ternura que contrastaba hermosamente con el peligro que representaba para el resto del mundo. Hay una persona más a la que tenemos que preguntar, dije. Cuando finalmente nos separamos, encontramos a Andrea en su habitación, supuestamente dormida, pero en realidad leyendo bajo las sábanas con una linterna. Levantó la vista culpable cuando entramos, luego vio nuestros rostros y se sentó derecha. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Emiliano se sentó en el borde de su cama, de repente luciendo vulnerable de una manera que me hizo doler el pecho. Andrea, le pedí a tu madre que se casara conmigo esta noche, y ella dijo que sí, pero antes de que lo hagamos oficial, necesito preguntarte algo importante. Los ojos de Andrea se abrieron de par en par, pasando de uno a otro con una emoción apenas contenida. Me gustaría adoptarte, continuó Emiliano.
Legalmente hacerte mi hija, darte mi apellido si lo quieres, ser tu padre en todos los sentidos que importan, pero solo si eso es algo que tú también quieres. Por un momento Andrea solo lo miró fijamente, procesando. Luego se lanzó sobre Emiliano, envolviendo sus delgados brazos alrededor de su cuello y rompiendo a llorar. ¿Eso es un sí?, preguntó suavemente, abrazándola con cuidado. Sí, sollozó contra su hombro. Sí, quiero que seas mi papá. Mi verdadero papá. No solo la persona con la que sale mamá. ¿De verdad puedo tener tu apellido? Andrea Velasco. Emiliano probó el sonido. ¿Te queda bien? Ella se apartó, secándose los ojos. ¿Cuándo pasa esto? El papeleo de la adopción comienza mañana, dije, sentándome a su otro lado. La boda tardará unos meses en planificarse correctamente. ¿Puede Pepe hacer la comida?, preguntó Andrea de inmediato. ¿Y puedo usar el vestido que quiera? ¿No una cosa con volantes? Emiliano se rió, el sonido genuino y libre. Pepe hará lo que quieras, y puedes usar cualquier cosa que te haga feliz. Después de que Andrea finalmente se durmió, agotada por la emoción, Emiliano y yo nos quedamos en el pasillo fuera de su puerta. ¿De verdad estamos haciendo esto?, dije suavemente. Casarnos, convertirnos en una familia de verdad. Hemos sido una familia de verdad durante meses, corrigió Emiliano. Solo lo estamos haciendo oficial ahora, me atrajo cerca. Hace 6 meses, te escondías de un hombre que te hacía daño. Ahora estás dirigiendo una fundación, obteniendo tu título y aceptando casarte con alguien posiblemente más peligroso de lo que tu abusador fue alguna vez. No eres como Ricardo, dije con firmeza. Ricardo usó su poder para herir a personas más débiles que él. Tú usas el tuyo para proteger a las personas que amas. Esa es la diferencia que importa. Nos quedamos allí en el pasillo silencioso, abrazándonos mientras Andrea dormía pacíficamente cerca, y me maravillaba de lo completamente que mi vida se había transformado. Desde esa noche desesperada a las 2 de la madrugada hasta este momento de elegir el para siempre con pleno conocimiento de lo que eso significaba. Pepe se enteró del compromiso a la mañana siguiente e inmediatamente declaró que le enseñaría a Andrea la receta especial de pasta de su familia, la reservada para las celebraciones importantes de los Velasco. Toda mujer de esta familia debe saber hacerla, proclamó. Es tradición. Observé a Andrea y a Pepe trabajar juntos en la cocina. Emiliano observando desde la puerta con una expresión de satisfacción que nunca había visto antes. De alguna manera habíamos tomado 3 vidas destrozadas y las habíamos unido en algo que, casi imposiblemente, se parecía a una familia. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Emiliano en voz baja, acercándose a mí. ¿Ni uno solo? Ni uno, respondí honestamente. Solo que no te encontré antes, que tuviste que sufrir antes de encontrar tu camino hasta aquí. Quizás ambos necesitábamos sobrevivir a lo que hicimos para apreciar lo que tenemos ahora. 6 meses de aterrorizada a comprometida, derrota a completa, de sobrevivir a realmente vivir. Fue un viaje imposible, y no cambiaría ni un solo momento de él. 1 año, 365 días desde aquella noche lluviosa a las 2 de la madrugada en que todo cambió, me desperté en la cama de Emiliano, con la luz del sol entrando por las ventanas que daban a los jardines donde pronto me casaría, y sentí una paz tan profunda que casi me asustó por su plenitud. «Estás despierta temprana», murmuró Emiliano a mi lado, acercándome más contra su pecho. Nerviosa, emocionada. Hay una diferencia. Me giré para mirarlo, trazando la línea de su mandíbula. Hace 1 año estaba rota y aterrorizada. Hoy me caso con el hombre que me salvó y elijo un futuro que nunca pensé que volvería a tener. Su mano se levantó para acariciar mi rostro. Su pulgar rozó mi pómulo en ese gesto que se había convertido en su ternura característica. Te salvaste a ti misma, Sofía. Yo solo te di un lugar seguro para hacerlo. La ceremonia sería pequeña, íntima, exactamente lo que queríamos. Nada grandioso que atrajera la atención que los asociados de Emiliano no necesitaban. Solo las personas que importaban, reunidas en nuestro jardín para presenciar cómo oficializábamos
lo que había sido cierto durante meses. Pepe había estado cocinando durante 3 días, decidido a que cada plato fuera perfecto. Antonio y el equipo de seguridad habían transformado el jardín en algo mágico con luces y flores, manteniendo la protección discreta que ahora era parte de nuestras vidas. Incluso la terapeuta de Andrea estaría allí, la mujer que había ayudado a mi hija a sanar lo suficiente como para abrazar esta nueva familia sin miedo. Debería irme, dije a regañadientes. Aparentemente, es de mala suerte que me veas antes de la ceremonia. No creo en la suerte, creo en las elecciones, y te elegí a ti. Pero él me soltó de todos modos, presionando un beso en mi frente. Ve a prepararte para convertirte en la señora Velasco. Encontré a Andrea en su habitación, ya vestida con el vestido rojo oscuro que ella misma había elegido. No la confección de niña de las flores con volantes que exigían las bodas tradicionales, sino algo elegante y maduro que se adaptaba a la joven en la que se estaba convirtiendo. «Estás hermosa, hija», dije desde la puerta. Ella se giró y vi lágrimas en sus ojos. «Mamá, ¿eres feliz? De verdad feliz». Crucé la habitación para sentarme junto a ella en la cama, más de lo que jamás imaginé volver a hacer. «¿Por qué lloras?» «Porque hace un año estábamos tan asustadas y heridas, y Ricardo todavía andaba por ahí haciéndonos temer todo. Y ahora te casas con Emiliano, y estamos a salvo, y tengo un verdadero papá que realmente me quiere». Se secó los ojos. «A veces tengo miedo de despertar y que todo se haya ido». «Oh, cariño», Sanana, la abracé. «Esto es real. A veces tienen que suceder cosas terribles para que las cosas buenas puedan encontrarnos. Pero nunca, nunca debiste haber tenido que aceptar el abuso esperando algo mejor después. Tuvimos suerte, imposiblemente afortunadas, pero eso no hace que lo que hizo Ricardo esté bien. Lo sé, la doctora Martínez me explicó eso sobre no romantizar el trauma». Andrea se apartó, de repente luciendo mucho mayor que 12 años. «Pero aún así me alegro de que Emiliano nos haya encontrado, incluso si la forma en que sucedió fue horrible». «A mí también, hija. A mí también». La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, cuando la luz sería dorada y perfecta. Me vestí con el sencillo vestido blanco que había elegido, elegante sin ser ostentoso, con el cabello suelto como Emiliano prefería. Al mirarme en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me miraba. No porque me viera físicamente diferente, sino porque el miedo había desaparecido de mis ojos, reemplazado por algo que se parecía notablemente a la alegría. Pepe llamó suavemente antes de entrar, sus ojos ya húmedos. «Señora Sofía está hermosa, como un ángel que Emiliano no merece, pero estoy agradecido de que lo haya encontrado de todos modos». «Gracias, Pepe, por todo. No solo hoy, sino cada día desde que llegamos aquí. Usted y la pequeña Andrea ahora son familia. Verdadera familia», me ofreció su brazo. «Venga, es hora. Emiliano está esperando y está muy nervioso, aunque finja que no lo está». El jardín estaba transformado. Sillas blancas dispuestas en filas ordenadas, flores por todas partes, y al final del pasillo estaba Emiliano con un traje negro que lo hacía lucir devastadoramente, apuesto y peligroso a la vez. Pero sus ojos, cuando me vio, eran suaves, vulnerables de maneras que el resto del mundo nunca llegaría a ver. Andrea caminó primero, llevando flores con cuidadosa concentración, tomándose en serio su papel como única dama de honor. Luego Pepe me llevó por el pasillo, entregándome en ausencia de mi padre, quien había fallecido años atrás y habría odiado o respetado a regañadientes a Emiliano. Nunca sabría cuál. «Estás perfecta», susurró Emiliano cuando lo alcancé, tomando mis manos entre las suyas y acariciándome. La ceremonia fue corta. El oficiante habló sobre el compromiso y la elección, y la construcción de familias a partir del amor en lugar de la obligación. Pero lo que importaba eran los votos, los que Emiliano y yo habíamos escrito nosotros mismos. «Sofía», comenzó Emiliano, su voz firme, pero sus manos temblaban ligeramente en las mías. «Hace un año llegaste a mi vida sangrando y aterrorizada.
Y algo en mí cambió permanentemente. Me mostraste que la fuerza no consiste en no romperse nunca, consiste en elegir sanar. Me enseñaste que algunas cosas valen más que el poder o el control, que la vulnerabilidad no es debilidad cuando se comparte con alguien digno de confianza. Prometo protegerte a ti y a Andrea con todo lo que tengo, ser honesto incluso cuando la verdad sea fea. Elegirlas a ambas por encima de los negocios y el territorio y todo lo demás que solía definir mi vida. Te amo completamente y pasaré el resto de mi vida demostrando que tuviste razón al confiar en mí. Contuve las lágrimas, tratando de mantener mi voz firme. Emiliano, me diste seguridad cuando no tenía ninguna, protección cuando la necesitaba desesperadamente y amor cuando pensé que nunca volvería a sentirlo. Le mostraste a Andrea cómo se ve un verdadero padre. Me enseñaste que el poder no tiene por qué significar dolor, que los hombres peligrosos también pueden ser amables con las personas que aman. No soy ingenua sobre quién eres o el mundo en el que vives, pero lo elijo de todos modos, porque estar contigo vale cualquier complicación que venga con ello. Prometo estar a tu lado, confiar en ti incluso cuando sea difícil. Construir una vida contigo que honre nuestros pasados mientras creamos algo nuevo para nuestro futuro. Te amo y te elijo todos los días. Cuando Emiliano me besó, sellando los votos que habíamos hecho con total honestidad sobre quiénes éramos y lo que esto significaba, escuché a Pepe llorar en voz baja y a varios miembros del equipo de seguridad carraspear sospechosamente. Estábamos casados, oficial, legal, irrevocablemente unidos. La recepción fue perfecta en su sencillez. Pepe se había superado con una comida que hizo a todos gemir de placer. El vino fluía libremente, y se hicieron brindis que iban desde sinceros hasta hilarantemente inapropiados por parte de algunos de los asociados de Emiliano, que claramente no estaban acostumbrados a eventos familiares. El punto culminante llegó cuando Andrea presentó el plato que había pasado semanas perfeccionando. Carbonara hecha exactamente según los exigentes estándares de Pepe. Lo llevó a nuestra mesa con tanto orgullo, colocándolo ante nosotros como una ofrenda. Esto lo hice yo sola, anunció. Pepe solo ayudó un poquito. Dice que toda mujer Velasco necesita saber las recetas de la familia, así que aprendí. Los ojos de Emiliano estaban sospechosamente brillantes mientras lo probaba. Perfecto, hija, absolutamente perfecto. El cariñoso diminutivo italiano, hija, hizo que el rostro de Andrea se iluminara por completo. La adopción se había finalizado 2 semanas antes, convirtiéndola oficialmente en Andrea Velasco, pero escuchar a Emiliano reclamarla tan naturalmente aún la hacía brillar. Cuando el sol se puso y las luces se encendieron en todo el jardín, Emiliano se puso de pie para hacer un brindis. Por la familia, dijo simplemente, levantando su copa, no la que nos nace, sino la que elegimos. Por Sofía, que dio un salto de fe aterrador. Por Andrea, que me mostró lo que significa ser padre. Por todos ustedes que nos han apoyado en la construcción de algo imposible. ¡Salud! ¡Salud! Todos hicieron eco, las copas tintineando. Más tarde, mucho más tarde, después de que los invitados se fueron, y Pepe finalmente dejó de preocuparse por la limpieza, los 3 terminamos en el jardín bajo un cielo lleno de estrellas. Andrea se había quedado dormida contra el hombro de Emiliano, agotada por la emoción.